Cuando empezamos a trabajar en este video, ni siquiera podíamos imaginar cuántos hechos interesantes, oscuros y extraños descubriríamos. Cada nueva página de la historia despertaba preguntas cada vez más inquietantes. ¿Por qué nos ocultaron todo esto? ¿Y por qué lo siguen escondiendo incluso ahora? Créanme, lo que verán en este video los sorprenderá más de una vez. Por eso les recomiendo verlo hasta el final, porque allí conocerán lo más interesante y lo más impactante. Solo así podrán formarse su propia opinión sobre lo que durante tantos años se mantuvo en las sombras. Imagina esto: un político conservador que habla de revolución, un defensor de la monarquía que sueña con despertar al pueblo, un católico practicante al que, años después, las multitudes le gritan en la calle: Maura, no. ¿Cómo llega un hijo de curtidor que creció oliendo a cuero húmedo en una calle estrecha de Palma de Mallorca a convertirse en el hombre que quiso cambiar España desde arriba, sabiendo que, si se tardaba demasiado, la misma monarquía que defendía podía volar en pedazos? Ahí comienza la historia de Antonio Maura. Nace el 2 de mayo de 1853, en Palma. Mientras en Madrid se conmemora un levantamiento contra los franceses, en una casa modesta de la calle de Calatrava, una madre mallorquina aprieta entre sus brazos a su séptimo hijo. La planta baja de la casa no huele a pan ni a libros. Huele a piel mojada, químicos ásperos, manos agrietadas. Su papá, Bartomeu, tiene una tenería pequeña. No es un gran empresario ni un señorón. Es un artesano que se deja la vida dándole forma al cuero para que otros luzcan botas y sillas finas. Desde niño, Antonio aprende que el trabajo empieza antes de que salga el sol. Lo ve en la espalda encorvada de su padre, en los silencios cansados a la hora de la comida, en las manos siempre manchadas. España, para él, no es una idea abstracta. Es el taller donde el agua fría cala los huesos. Es la fábrica donde el que manda casi nunca es el que más trabaja. Pero la casa Maura tiene algo distinto. Entre pilas de cueros y herramientas hay dibujos. Su hermano Bartolomé, el mayor, garabatea sombras y rostros en papel. Otro hermano, Francisco, se obsesiona con los colores y los paisajes. En medio de la pobreza, hay una pequeña revolución silenciosa. Arte, curiosidad, una puerta entreabierta hacia otro mundo. Antonio, en cambio, no dibuja, observa. Callado, serio, con una mirada que parece pesar las cosas. A los 13 años, una escena lo marca para siempre. Su padre muere. De un día para otro, ese hombre que olía a cuero y esfuerzo desaparece. El taller queda más silencioso. La familia, numerosa, queda colgando de un hilo. Es el primer choque con el tiempo, la sensación brutal de que todo puede acabarse de golpe, sin discursos, sin advertencia. A los 13 años, Antonio aprende que la vida no espera a que uno esté listo. Con la muerte del padre, la pregunta es simple y cruel: ¿trabajar en la tenería y sobrevivir? ¿O apostar por algo más, sin garantías? La familia apuesta por lo segundo. Mallorca se le queda pequeña. En 1868, en plena efervescencia política, el joven Maura se sube a un barco y cruza el mar hacia Madrid. Madrid, 1868. La ciudad no es solo una capital, es una olla hirviendo. Revueltas, cambios de gobierno, generales que se levantan, reyes que caen. En ese ambiente, un chico de 16 años que viene de las islas, con acento mallorquín y ropa modesta, entra a la universidad dispuesto, en teoría, a ser profesor de ciencias. Pero el destino le tiene otros planes. Muy rápido descubre algo. La ciencia le interesa, pero lo que le enciende la sangre es otra cosa. No son las fórmulas, son las palabras. Discusiones en cafés llenos de humo, periódicos que llegan con titulares incendiarios, profesores que hablan de constituciones, libertades, monarquías, repúblicas. Y ahí aparece una figura clave: la ley. Esa herramienta fría, hecha de artículos y párrafos, capaz de proteger al débil o de aplastarlo. Antonio cambia de rumbo. Abandona su idea inicial de ser profesor de ciencias y se mete de lleno en el derecho. No es un giro menor. En la España del siglo XIX, el abogado es el que puede entrar a los despachos donde se deciden cosas,
el que puede hablar en tribunales, en parlamentos, en ministerios. Es, en cierto modo, la puerta principal a la política. En Madrid, el destino le pone enfrente a una familia que va a cambiar su vida, los Gamasso. Germán Gamasso, un abogado poderoso y político influyente, lo acoge primero como aprendiz en su despacho, luego como algo más. Antonio se gana el respeto con una mezcla rara: trabajador incansable, memoria afilada y una forma de hablar sin estridencias pero cargada de lógica. En ese ambiente, entre expedientes, tertulias y cenas, se enamora de Constancia Gamasso, la hermana de su jefe. No es solo un matrimonio, es una alianza. El hijo del curtidor mallorquín se casa con la hija de una familia bien situada en la política y el derecho. El pelado de las islas se mete, por la puerta grande, en la élite madrileña. Mientras tanto, España se convulsiona. El país vive bajo el sistema de la Restauración. Dos grandes partidos, liberales y conservadores, se turnan en el poder. No es una competencia limpia, es un teatro cuidadosamente montado. Cuando toca cambio, el rey llama al otro partido, se convocan elecciones y mediante un engranaje de caciques locales y fraudes, gana el partido que ya estaba decidido. Es el famoso turnismo, una democracia de cartón. Dentro de ese teatro, la figura de Maura empieza a subir poco a poco. En 1881, con apenas 28 años, logra un escaño como diputado por Palma de Mallorca. Vuelve a representar a su tierra, pero ahora desde el centro del poder. Se sienta en el Congreso, mira los enormes tapices, escucha a los grandes oradores de la época y entiende rápidamente el juego. Muchos discursos inflados, muchos acuerdos en pasillo, poca intención real de tocar el fondo del problema. En esos años, Maura se siente y se presenta como liberal. Cree en las libertades, en modernizar el país, en aliviar la miseria de los campesinos, pero no imagina una revolución desde la calle. Él quiere cambiar las cosas sin que se derrumbe el edificio entero. Ya desde joven le huye a la idea del caos. Piensa, si el sistema se abre un poco, si limpiamos las instituciones, podemos evitar que un día la calle explote. Ese miedo al estallido social será un reloj permanente sobre su hombro. En los pasillos del Congreso, otro diputado, más o menos de su generación, empieza también a llamar la atención: José Canalejas. Intelectual, liberal, con un estilo distinto, más abiertamente progresista, más dispuesto a enfrentarse a la Iglesia, más inclinado a hablar de democracia en términos profundos. Los dos, Maura y Canalejas, se observan desde temprano. Todavía no son enemigos, pero se huele una tensión silenciosa. Representan dos versiones del mismo sueño: regenerar España sin destruirla. Uno, Maura, desde un liberalismo que poco a poco se irá inclinando al orden, a la disciplina, al peso de la tradición. El otro, Canalejas, desde un liberalismo más audaz, dispuesto a ir más lejos en la democratización. No lo saben, pero entre ambos se está abriendo una carrera. ¿Quién logrará, primero, hacer los cambios necesarios para que la monarquía sobreviva al siglo XX? El primer gran laboratorio para Maura será el Imperio Colonial. En 1892 lo nombran ministro de ultramar, es decir, responsable de los territorios de España en el otro lado del océano, incluyendo Cuba. Es un cargo delicadísimo. Desde su despacho en Madrid, tiene que decidir sobre una isla que hierve de tensiones políticas, económicas y sociales. Y aquí aparece el primer gran giro de su trayectoria. Uno esperaría de un ministro liberal de la época una defensa férrea del centralismo, de la autoridad de Madrid. Pero Maura, que no es ingenuo y que escucha los informes, ve otra cosa. Entiende que Cuba no aguanta más la rigidez del sistema colonial. Propone una reforma administrativa ambiciosa, con más autonomía, con una diputación fuerte en la isla y alcaldes que tengan poder real. Para muchos dentro de su propio partido, eso es casi traición. ¿Autonomía en Cuba? ¿Más poder local? Sagasta, el jefe liberal, lo ve como una jugada arriesgada. Maura insiste, no desde el romanticismo, sino desde el cálculo frío. Si no se cede algo desde arriba, la revolución vendrá desde abajo, y será más dura.
Ahí empieza a madurar la idea que lo acompañará toda su vida: la revolución desde arriba. Cambios profundos, sí, pero dirigidos por las élites, con orden, con control, antes de que la rabia popular se desborde. El choque con Sagasta termina mal. El gobierno no respalda hasta el fondo su proyecto y Maura renuncia. Es un golpe fuerte. Descubre, en carne propia, que para muchos liberales el sistema es más cómodo como está, con caciques, fraudes electorales y una apariencia de legalidad. La palabra regeneración suena bien en los discursos, pero pesa demasiado en la práctica. Poco después vuelve como ministro de Gracia y Justicia. Desde ahí, sigue obsesionado con la descentralización, con la idea de que si el Estado no trata a sus territorios como sujetos adultos, tarde o temprano los perderá. Pero la inercia del régimen y las resistencias internas lo frustran una y otra vez. Mientras tanto, el reloj histórico acelera. A finales del siglo XIX, España sufre uno de sus golpes más devastadores: la guerra con Estados Unidos y el desastre del 98. Se pierden Cuba, Puerto Rico y Filipinas. De imperio se pasa a potencia de tercera fila, de orgullo imperial a humillación internacional. Maura vive ese desastre como una confirmación brutal de todo lo que venía advirtiendo. El sistema, incapaz de reformarse a tiempo, ha llevado al país al abismo. Las críticas llueven sobre los políticos de siempre. Muchos se atrincheran en la autodefensa, otros se van a casa. Maura, en cambio, radicaliza su idea: hay que cambiarlo todo, para que no se derrumbe todo. Pero esa furia regeneracionista lo separa cada vez más de su propio partido. El núcleo duro liberal, encabezado por Sagasta y otros, le parece incapaz de tomar decisiones drásticas. Al mismo tiempo, dentro del partido se agrupa una facción particular: el gamacismo, liderado por su cuñado Germán Gamazo, crítica con el desgaste liberal y con la tibieza ante la crisis del país. En 1898, la tensión se vuelve insostenible. El grupo gamacista, con decenas de escaños, se aparta del bloque liberal para dinamitar la cómoda mayoría de Sagasta. Maura, en primera fila de esa escisión, corta con su pasado. Es un movimiento peligroso. Se queda, por un momento, en tierra de nadie. Ni completamente de un lado ni del otro. Pero para él, seguir en el viejo liberalismo es aceptar la parálisis. Mientras tanto, José Canalejas sigue su propia trayectoria dentro del liberalismo, consolidándose como una figura clave del futuro. Cada vez que hablan en el Congreso, sus discursos parecen espejos torcidos. Los dos quieren reformas, pero uno las ve desde el orden conservador que empieza a seducirlo, el otro desde un empuje democrático más audaz. Sin saberlo, están trazando los dos caminos posibles de la España de Alfonso XIII, y solo uno podrá imponerse. En esos años de crisis, Maura mira hacia el otro lado del hemiciclo y ve algo que le interesa. El Partido Conservador también está tocado por el desastre del 98. Hay sectores dentro de esa formación que hablan de regeneracionismo, de necesidad de reformas, de depurar el sistema. No todos son reaccionarios cerrados, y Maura toma una decisión que, para muchos contemporáneos, es un golpe de teatro. Abandona definitivamente el Partido Liberal y en 1902 se integra en el Partido Conservador. Es un giro que sorprende. ¿Cómo es posible que un liberal convencido, que había defendido reformas en Cuba, que había chocado con Sagasta, termine del lado conservador? Él lo ve así. Los liberales se han quedado sin coraje para hacer cambios, atrapados en la dinámica clientelista. Los conservadores, en cambio, tienen un líder, Francisco Silvela, que parece dispuesto a tocar el sistema desde adentro. Si la revolución desde arriba no puede hacerse desde la izquierda del régimen, quizá haya que hacerla desde la derecha. Para sus antiguos compañeros es una traición. Para él es una apuesta desesperada contra el tiempo. Siente que España tiene un margen corto, unos pocos años, para reformarse o enfrentar una fractura social incontrolable. Y está dispuesto a pagar el precio de ser llamado veleta, tránsfuga o ambicioso, si eso le permite estar en el lugar donde realmente se pueden tomar decisiones. En el Partido Conservador, Maura no entra como un recién llegado tímido.
Trae consigo prestigio, experiencia ministerial, una oratoria sobria pero contundente, y una idea clara. O se limpia el sistema, o se hunde. Silvela lo ve como un aliado de lujo. Lo nombra ministro de Gobernación, algo así como el encargado del orden interno y de las elecciones, en 1902. A partir de ese momento, Maura ya no es solo un reformador que grita desde la grada. Está entrando en la sala de máquinas del régimen. Desde ahí podrá meter mano, si se atreve, en el corazón mismo del turnismo, de los caciques, de los fraudes electorales. Pero también se mete en la línea de fuego directa del reloj que viene sonando desde el desastre del 98. Sabe que no tiene décadas. Tiene, con suerte, unos pocos años para intentar su revolución desde arriba, antes de que el sistema se fracture. Y al otro lado del tablero, aunque todavía no lo vea con claridad, su gran rival político, José Canalejas, empieza a recibir también miradas de futuro como posible jefe de gobierno liberal. Dos hombres, dos proyectos de reforma, un mismo rey joven, Alfonso XIII, dispuesto a jugar sus propias cartas, y un país cansado, empobrecido, desconfiado, que empieza a mirar con recelo a todos los de arriba. Antonio Maura está a punto de dar el salto. Muy pronto, no será solo ministro. El rey lo llamará para ofrecerle lo que más desea y más teme: la presidencia del Consejo de Ministros, el timón de España, y con él, la responsabilidad de demostrar si la revolución desde arriba es posible o solo un sueño bonito que el tiempo no va a perdonar. Cuando Antonio Maura entra por primera vez al Palacio de la Presidencia, no huele a gloria. Huele a humedad vieja, a alfombras gastadas, a muebles que han escuchado demasiadas promesas rotas. No hay música triunfal ni aplausos interminables, solo un silencio espeso y el peso brutal de una idea que le martilla la cabeza. Si no cambia el sistema ya, antes de que termine el reinado de Alfonso XIII, alguien más lo cambiará por él. Desde la calle, con piedras, bombas y sangre. Tiene 50 años. No es un jovencito, pero tampoco un anciano. En términos políticos, está en la edad exacta en la que ya no se puede culpar a los mayores ni refugiarse en el «aún tengo tiempo». O lo hace ahora, o lo va a perseguir el fracaso el resto de su vida. Su primer contacto con el poder real como ministro de Gobernación, en 1902, le sirve como radiografía del país. Desde ese ministerio ve el mapa oscuro del caciquismo, pueblos donde el cura, el terrateniente y el cacique local deciden por adelantado quién ganará las elecciones. Funcionarios que rellenan actas antes de que se abran las urnas. Amenazas sutiles y brutales a campesinos que dependen de un jornal miserable. Siente rabia, pero también urgencia. El reloj vuelve a sonar. No es solo la humillación del 98, es la sensación de que España vive en una mentira pactada. En los pasillos del poder, el rey Alfonso XIII, joven, impetuoso, apenas en sus 20s, lo observa con curiosidad. Maura no es un cortesano salamero. Habla con respeto, pero sin servilismo. Tiene el porte serio, la barba recortada, la mirada fija. El rey intuye que, con él, no habrá comodidad. Habrá conflictos, pero también la posibilidad de que algo, por fin, cambie. En el otro extremo del tablero, José Canalejas avanza. También lo reclama el futuro. Es un liberal brillante, con reputación de hombre culto, moderno, más cercano a las clases medias emergentes y a los sectores urbanos que quieren una España menos atada a la iglesia y a los viejos privilegios. Si Maura sueña con una revolución desde arriba, desde el conservadurismo, Canalejas fantasea con algo similar desde un liberalismo más atrevido. Los dos saben, aunque nunca lo digan así, que están en carrera. Y no hay espacio para dos salvadores dentro del mismo régimen. En 1903, el rey toma una decisión que será un ensayo general del gran papel de Maura. Lo nombra presidente del Consejo de Ministros por primera vez. Es un gobierno corto, como una respiración contenida. Le toca lidiar con tensiones internas, con una mayoría frágil, con un partido conservador que aún no lo reconoce del todo como jefe. Es como si lo pusieran al frente de un barco viejo,
con la madera podrida, y le dijeran, a ver si lo puedes enderezar, pero sin mover demasiado el timón. En ese breve mandato, Maura mide la profundidad de la resistencia. Cada vez que insinúa una reforma, aparecen 3 fantasmas: el de los caciques, el de los intereses económicos y el de los propios compañeros de partido, que temen perder privilegios. Entiende que no bastará con ser presidente, tendrá que convertirse en algo más incómodo, un jefe que imponga disciplina, que sacuda inercias, que esté dispuesto a romper carreras políticas para que el país no se rompa. Su primer gobierno cae rápido. No da tiempo de cambiar casi nada. Podría haber sido una nota al pie de página en la historia, una de esas presidencias fugaces que llenan listas de cronologías aburridas. Pero para Maura es otra cosa. Es la prueba de que el poder, tal como está, no sirve si uno no se atreve a forzarlo. Vuelve al llano con una convicción aún más dura. La próxima vez, si hay próxima vez, no aceptará ser una figura decorativa. O gobierna de verdad, o no tiene sentido. Mientras tanto, Candalejas continúa consolidándose. En las tertulias políticas se habla de los 2 hombres del porvenir: Maura para los conservadores, Candalejas para los liberales. Como si fueran corredores en una pista invisible, cada discurso, cada votación, cada movimiento de ambos se compara. ¿Quién tiene la visión más clara? ¿Quién es más audaz? ¿Quién entiende mejor al país? La prensa comienza a dramatizar el contraste. Un Maura más austero, más rígido, defensor del orden, un Candalejas más abierto, más cercano al progreso laico, más dispuesto a confrontar a los poderosos de siempre. Pero mientras se juegan esos duelos de estilo, debajo, en la calle, la España real se impacienta. Las huelgas obreras aumentan. Las noticias que llegan de otros países, revoluciones, partidos socialistas, sindicatos fuertes, encienden la imaginación de muchos. La Iglesia mantiene su poder, pero también acumula resentimiento entre quienes la ven como aliada de los ricos. Cada año que pasa sin cambios profundos, la temperatura sube 1 grado. En 1907, tras una etapa de gobiernos débiles y continuas crisis, Alfonso XIII vuelve a mirar a Maura. Esa vez, no quiere un ensayo. Quiere un gobierno fuerte, estable, capaz de durar. Lo llama de nuevo y le ofrece lo que en ese momento es el premio y la condena: la jefatura del gobierno con respaldo claro del Partido Conservador y la misión explícita de regenerar el sistema. Maura acepta, pero no como un invitado. Acepta imponiendo condiciones. Quiere manos libres para sacar adelante un programa profundo de reformas, no solo maquillaje. Sabe que si se queda en remedios superficiales, su nombre se perderá entre tantos presidentes irrelevantes. Y no solo lo empuja la ambición, lo empuja esa sensación de carrera contra el reloj. España está entrando de lleno al siglo XX con estructuras del XIX, y eso no puede durar. En esos días de 1907, imagínelo en su despacho, solo, mirando el reloj de pared mientras la ciudad se apaga. El silencio de la noche en Madrid apenas se rompe por el traqueteo de algún coche de caballos. Sobre la mesa, papeles con cifras de pobreza rural, informes de conflictos en Cataluña, cartas alarmantes de gobernadores civiles que hablan de agitación obrera. En su mente, la idea es clara y brutal. O la monarquía impulsa reformas profundas mientras todavía tiene autoridad, o un día despertará rodeada de enemigos, sin margen, sin tiempo. Se lo dice al rey, se lo repite a sus ministros más cercanos, lo deja caer en conversaciones privadas. Gobernar es repartir dolor. No lo dice como amenaza, sino como diagnóstico. Sabe que la regeneración real va a dolerle a muchos, a caciques que perderán control, a políticos que verán recortadas sus redes clientelares, a empresas acostumbradas a contratos fáciles, a sectores de la iglesia que temen perder influencia. Y también sabe que, si no se reparte ese dolor ahora, la violencia futura será peor. Al asumir, se rodea de un equipo que comparte, al menos en parte, sus obsesiones. No busca solo gente leal, sino gente que entienda que las reformas no son un capricho, sino una carrera contra el tiempo. Impone un estilo de trabajo casi militar: reuniones largas,
análisis técnicos, discusiones ideológicas y, sobre todo, una consigna. Las leyes que aprobemos tienen que ser algo más que papel bonito. Tienen que meterse en las tripas del sistema. Del otro lado, Canalejas observa. Para él también es un momento decisivo. Sabe que si Maura triunfa, si logra regenerar el país desde la derecha, el espacio para una reforma liberal profunda se encogerá. Pero si Maura fracasa, si su gobierno se hunde en la represión o la ineficacia, la oportunidad se abrirá para los liberales, y en particular, para él. Es un juego cruel. El fracaso del otro puede ser la puerta del propio éxito. Pero así funciona la política en ese tiempo, y también ahora. La tensión se hace personal. La prensa empieza a construir la narrativa del duelo. Mauristas contra canalejistas. No es una simple pelea de partidos, es una disputa por la interpretación del futuro. En cafés de Madrid se escuchan discusiones acaloradas. Unos dicen que Maura es el único capaz de poner orden y reformar sin que el país se desmorone. Otros responden que su dureza lo llevará al autoritarismo y que solo un liberal como Canalejas podrá modernizar España sin aplastar las libertades. Mientras las palabras vuelan, Maura se sumerge en la rutina asfixiante del poder. Madruga, revisa informes, recibe embajadores, discute presupuestos, escucha quejas. El Palacio de la Presidencia se convierte en una máquina que no se apaga. Pero, en el fondo de todo, hay una carpeta que lo obsesiona por encima de las demás, la de la reforma política. Sabe que, sin tocar el modo en que se eligen los representantes, todas las demás leyes serán, en última instancia, rehenes de los caciques. El tiempo, sin embargo, no deja de apretar. Cada año que pasa, el rey se hace más adulto y con él aumenta la expectativa de que su reinado marque una diferencia. Cada año que pasa, más jóvenes se radicalizan en sociedades obreras, más nacionalistas catalanes y vascos pierden la paciencia, más campesinos miran con rencor las fincas que jamás serán suyas. Maura siente que está en el medio de una pinza. De un lado, la urgencia social, del otro, la lentitud y la resistencia de las élites. Su relación con Alfonso XIII es compleja. A ratos, casi de complicidad. Hablan de España como si fuera un paciente grave al que hay que operar de urgencia. Y a ratos, tensa. El rey quiere orden, prestigio internacional, una monarquía respetada. Maura quiere algo más difícil, un sistema político respetable, no solo una corona brillante. Y eso implica, inevitablemente, tocar fibras que pueden incomodar al propio monarca. La línea es delgada, demasiada audacia y puede perder el apoyo real, demasiada docilidad y pierde el sentido mismo de su proyecto. En medio de todo esto, los discursos se vuelven más agudos. En el Congreso, cuando Maura sube a la tribuna, ya no habla como un simple conservador. Habla como alguien que siente el peso de la historia sobre los hombros. Repite una y otra vez la idea de la revolución desde arriba. No es una frase bonita, es su intento desesperado de evitar la revolución desde abajo, que ve acercarse como una tormenta. Canalejas, desde la oposición, responde. Sus discursos son finos, calculados, llenos de referencias doctrinales. Lo critica por su severidad, por sus vínculos con el orden tradicional, por su cercanía a intereses que, según él, frenan la modernización real. Defiende la laicidad del Estado, la necesidad de domar el poder de la Iglesia, la ampliación de derechos. Maura escucha, toma nota, a veces responde con dureza, a veces con ironía. Sabe que ese hombre puede ser, en poco tiempo, su relevo, o su verdugo político. Fuera del hemiciclo, la realidad muerde. Estallan conflictos laborales, crecen las tensiones en Cataluña, el ejército se inquieta, la prensa radical alimenta el malestar. Cada crisis local se siente como un aviso del futuro. En los consejos de ministros, Maura golpea la mesa, no como un histriónico, sino como un hombre agotado, al límite, y repite que no hay tiempo para medias tintas, que las reformas deben salir a una costa de perder apoyos. Más de un ministro piensa, en silencio, que esa obsesión regeneracionista puede terminar hundiéndolos a todos. Y sin embargo, Maura sigue. Su lógica es sencilla y cruel. Si se mantiene el sistema viejo, la monarquía está condenada. Si intentan cambiarlo,
Pueden fracasar, sí, pero al menos habrán intentado algo distinto. Es como si un médico le dijera al paciente: la cirugía es peligrosa, pero no operarte es morir seguro. La tensión con Canalejas alcanza momentos de verdadero duelo político. No se trata solo de quién domina el debate, se trata de quién logra encarnar, ante la opinión pública, la figura del reformador responsable. Maura se presenta como el cirujano que, aunque duela, hace lo necesario. Canalejas se presenta como el modernizador que no sacrifica las libertades ni se inclina tanto ante los poderes tradicionales. En esa pugna, las palabras empiezan a tomar forma de destino. Cada periódico que se declara maurista o canalejista es una ficha más en el tablero. Cada editorial que acusa a Maura de autoritario o a Canalejas de utópico va modelando la percepción de un país entero que, aunque no entienda los detalles de las leyes, sí entiende algo. Los de arriba están peleando por decidir cómo será la España del mañana. Mientras tanto, el reloj sigue. Y hay un punto en que para Maura, el tiempo deja de medirse en años de legislatura y se mide en algo mucho más íntimo. Noches sin dormir, cartas que no alcanza a responder, reuniones que se solapan, decisiones que deben tomarse en horas, no en semanas. Siente, como pocos, que su vida personal se ha reducido a ser el hombre que intenta sostener un edificio que cruje por todas partes. Lo que aún no sabe, lo que el espectador de esta historia sí intuye, es que ese esfuerzo por mantener el edificio en pie lo llevará, en breve, a tomar decisiones que marcarán su destino para siempre. Decisiones que harán que miles salgan a la calle a gritar «Maura, no», que lo pinten como símbolo de la reacción, que su nombre quede asociado, para muchos, no a la regeneración soñada, sino a la represión temida. Pero eso, el choque frontal entre su proyecto y la calle, el momento en que su revolución desde arriba se encuentra de frente con la furia desde abajo, está a punto de estallar. Y en ese estallido, su rival, José Canalejas, esperará en la sombra la oportunidad que lleva años preparando: presentarse como la alternativa cuando Maura caiga. Barcelona arde. Tramways volcados. Iglesias en llamas. Humo negro cortando el cielo de julio. Un cable urgente llega al despacho de Antonio Maura en Madrid. La ciudad se ha levantado. El ejército tiene que disparar para recuperar las calles. En la mesa de Maura, junto a ese telegrama, hay otro documento: el proyecto de una España distinta, regenerada, más justa. En teoría, el gran plan de su vida. En la práctica, el papel empieza a temblar entre sus dedos. Lo que era su revolución desde arriba está a punto de encontrarse, de frente, con la revolución desde abajo. Para entender cómo llegó a ese borde del abismo, hay que retroceder 2 años, cuando su gobierno largo comienza. Cuando Maura asume de nuevo la presidencia en enero de 1907, tiene algo que rara vez se veía en la Restauración: tiempo. No será un gobierno de meses, sino de años. Eso, en teoría, le da margen para algo más que apagar incendios. Le da espacio para intentar su programa completo: limpiar el sistema, modernizar el Estado, evitar que el país se desgarre. Lo primero que hace no es una ley brillante ni un discurso solemne. Lo primero es casi invisible: cambiar la forma de trabajar. Reuniones diarias, horarios estrictos, papeles leídos al detalle. Para muchos ministros, acostumbrados a un ritmo más relajado, es un choque. Él insiste. No quiere que su gabinete sea una comparsa, quiere que sea una especie de taller donde se forja, a golpes, la nueva España. En el centro de ese taller hay una idea fija: descuajar el caciquismo. Arrancar de raíz el sistema por el cual los caciques locales manipulan las elecciones y convierten la política en un negocio. Sabe que, si no toca eso, cualquier otra reforma será vendible, negociable, manipulable. Y sabe también que no hay nada que asuste más a los poderosos que quitarles el control de las urnas. Por eso, uno de los primeros grandes proyectos de su gobierno es la reforma de la ley electoral. Sobre el papel, suena seco: artículos, normas, procedimientos. Pero en la práctica es dinamita.
quiere limitar la capacidad del gobierno de fabricar mayorías, endurecer las sanciones contra el fraude, obligar a que los resultados reflejen, aunque sea un poco más, lo que la gente realmente vota. Imagínese los pasillos del Congreso durante la discusión de esa ley. Gobernadores civiles que llaman a diputados para quejarse, caciques que cruzan cartas furiosas, periódicos locales que advierten que, si se toca lo que funciona, puede venir el caos. Maura escucha todo eso, y por dentro se aferra a su reloj interno. Si no se hace ahora, no se hará nunca. Y si no se hace nunca, el precio será una crisis mucho mayor. Al mismo tiempo, impulsa algo que, en su época, suena casi futurista: el Instituto Nacional de Previsión, un organismo que busca sentar las bases de una especie de seguridad social, de protección frente a la vejez y los accidentes laborales. En una España donde la mayoría de los trabajadores sabe que, si se enferma o envejece, simplemente se hunde en la miseria, esa idea parece un rayo de luz. No es un estado del bienestar como el que vendrá décadas después, pero es un comienzo. Y sobre todo, es un gesto simbólico fuerte. Un gobierno conservador que dice, con hechos, que el Estado tiene alguna responsabilidad frente al sufrimiento de los trabajadores. No es caridad, es previsión. Para algunos empresarios, eso ya es demasiado. Su gobierno también impulsa una ley de protección a las industrias, buscando fortalecer la economía nacional. Un plan ambicioso de modernización de la Armada, el llamado Plan Ferrandis, porque entiende que un país humillado en 1898 no puede seguir con barcos viejos si quiere tener algo de peso en el mundo. Leyes sobre trata de blancas, policía, espectáculos públicos como las corridas de toros. No todo sale perfecto, no todo se aplica bien, pero la sensación general es clara. Ese gobierno está haciendo cosas, no solo ocupando sillas. En medio de esa vorágine legislativa, Maura se obsesiona con otro frente: la administración local. Quiere que los ayuntamientos y diputaciones tengan más dignidad, más capacidad, menos sometimiento a los caciques. Esa reforma es técnica, compleja, llena de detalles que aburrirían a cualquiera excepto a abogados y especialistas. Pero, en el fondo, es una apuesta política. Si los municipios son más serios, la vida cotidiana de la gente puede cambiar, aunque el gran espectáculo de Madrid siga igual. Mientras tanto, en Cataluña, se abre un canal de diálogo con la Lliga Regionalista. Maura no es un nacionalista catalán, ni mucho menos, pero entiende que ignorar el peso de Cataluña sería, de nuevo, jugar con el tiempo en contra. La visita de Alfonso XIII a Barcelona, cargada de gestos y símbolos, busca tender puentes. Es un momento extraño. Un gobierno conservador, un rey joven y unos catalanistas moderados explorando la posibilidad de caminar juntos. Pero no todo es construcción silenciosa. La política, como siempre, tiene sus golpes de teatro. En Barcelona, en 1904, ya Maura había sobrevivido a un intento de atentado. Ahora, con más poder todavía, los enemigos se multiplican. Y uno de los ataques más duros no viene de la dinamita anarquista ni de la izquierda radical, sino de algo más fino y peligroso: una campaña moral en su contra. La llamada Campaña de la Moralidad, promovida por Juan Sol y Ortega, lo pinta como líder de un gobierno corrupto, rodeado de escándalos, favoreciendo a amigos, tolerando prácticas negras. Es una operación política calculada para erosionar su autoridad, para convertir al gran regenerador en sospechoso. En los periódicos, en los cafés, en las tertulias, su nombre comienza a pronunciarse con un tono distinto. Ya no solo es el reformista severo, para muchos, empieza a ser uno más de los políticos de siempre. Desde la oposición, José Canalejas observa la escena con una mezcla de crítica sincera y cálculo político. Critica las leyes más duras de Maura, su proyecto de ley antiterrorista que permitiría cerrar periódicos y expulsar del país a sospechosos de anarquismo. Denuncia los excesos autoritarios que ve en ese texto. Y, en la misma jugada, se posiciona como el reformista limpio, el que modernizará sin recurrir a la represión desmedida. Ahí se produce uno de los primeros grandes giros de la historia de Maura. El hombre que quería erradicar el caciquismo y dignificar la política
empieza a ser percibido por amplios sectores como alguien dispuesto a pisotear libertades en nombre del orden. Su propia revolución desde arriba se está tiñendo de sombras autoritarias. Y el reloj sigue. En 1909, Marruecos, que para muchos españoles es un lugar lejano en el mapa, se convierte en una pesadilla muy concreta. En el norte africano, las minas, los intereses económicos y la expansión colonial empujan a España a un conflicto sangriento. El desastre del Barranco del Lobo, con soldados españoles masacrados, sacude la opinión pública. El gobierno necesita reforzar las tropas, rápido. Aquí aparece el límite de tiempo, terrible, que lo cambiará todo. Hay que enviar soldados ya, en cuestión de días, no de meses. El ejército exige reservistas, y el gobierno de Maura decide llamar a filas a hombres que ya habían hecho el servicio militar, muchos de ellos casados, con trabajos precarios y familias dependientes. Póngase en la piel de uno de esos reservistas en Barcelona. Obrero, con sueldo miserable, con hijos pequeños, que de pronto recibe una orden para dejarlo todo e ir a una guerra colonial que siente ajena, en beneficio de empresas que jamás lo han ayudado. El resentimiento hierve. El reloj no solo corre en el despacho de Maura, también corre en la fábrica, en el barrio obrero, en la taberna donde se murmura contra el gobierno. Sindicatos, republicanos, anarquistas y sectores anticlericales se juntan en una mezcla explosiva. El verano de 1909 llega caliente, literalmente y en sentido político. Las noticias de soldados muertos en Marruecos, de familias rotas, de empresarias que se benefician de contratos de guerra, se mezclan con una rabia más antigua. La rabia contra la Iglesia, vista como aliada de los ricos, y contra un Estado que parece exigir sacrificios siempre a los mismos. Y llega el estallido, la semana trágica de Barcelona. En cuestión de horas, la protesta contra la guerra se convierte en insurrección urbana. Barricadas, iglesias atacadas, conventos incendiados, monjas y curas huyendo por callejones, milicianos improvisados con fusiles y bombas caseras. Para muchos, es la imagen de una ciudad que, por unos días, decide que ya no reconoce la autoridad de Madrid. Desde su despacho, Maura recibe informes contradictorios. Unos hablan de revolución general, otros de una revuelta localizada. Los telegramas describen ataques a símbolos religiosos, cortes de vías, enfrentamientos con la Guardia Civil. Para él, no es solo una crisis de orden público, es la pesadilla que llevaba años temiendo, la revolución desde abajo, el estallido que quiere evitar a toda costa. Y ahí tiene que decidir, bajo presión, casi sin tiempo. Podría optar por una negociación más flexible, por una respuesta que combine fuerza y diálogo. Pero el Maura que está en 1909 ya no es aquel joven reformista de Cuba. Es un jefe de gobierno convencido de que ceder en ese punto debilitaría de muerte al Estado. Ordena una represión dura. El ejército entra con fuego real. Hay muertos, heridos, detenidos por centenares. Cuando la ciudad es pacificada, queda un paisaje de ruinas y miedo. Pero la verdadera batalla apenas comienza. Es la batalla del relato. ¿Qué fue la Semana Trágica? ¿Una conspiración anarquista brutal que justificaba la mano dura? ¿Una protesta social legítima aplastada por un gobierno reaccionario? Cada periódico, cada partido, cada grupo social responde su versión. En medio de esa tormenta, el gobierno decide llevar a juicio a varios acusados, entre ellos, un personaje que se volverá símbolo, Francisco Ferrer Guardia, pedagogo de ideas anarquistas, fundador de la escuela moderna. Lo acusan de ser el cerebro de la insurrección. Los procesos judiciales son rápidos, con garantías discutibles, y, finalmente, Ferrer es condenado a muerte y fusilado. El impacto es mundial. En Europa, periódicos liberales y socialistas denuncian el crimen judicial. En España, la ejecución se convierte en un parteaguas. Para muchos, Maura deja de ser el reformador conservador y pasa a ser, simplemente, el represor. El hombre que soñaba con limpiar el sistema queda manchado, para siempre, por la imagen de un pelotón de fusilamiento al amanecer.
Y entonces aparece el grito que lo perseguirá hasta la tumba. Maura, no. No es solo una frase, es un veredicto. Se oye en Barcelona, se repite en mítines, se imprime en panfletos. Es la forma en que una parte del país decide decirle al rey: con ese hombre, nunca más. Mientras tanto, en las sombras, José Canalejas ve abrirse la ventana que había esperado. La caída moral de Maura, a ojos de una gran parte de la opinión pública, le confirma que el próximo intento serio de regeneración tendrá que venir del liberalismo. No será inmediato, pero el camino se trazó. Primero caerá Maura. Luego llegará el turno de Canalejas. En octubre de 1909, con el país dividido y la imagen internacional de España deteriorada, Maura acude al rey Alfonso XIII con una maniobra calculada. Le presenta la dimisión, confiando en que el monarca se la rechace y de ese modo reafirme su confianza y silencie a sus enemigos. Es un gesto de fuerza envuelto en humildad. Si su majestad quiere, sigo. Si no, me voy. Pero Alfonso XIII, atrapado entre la presión interna y externa, toma una decisión fría. Acepta la dimisión. No hay frase poética, no hay defensa pública. Simplemente le suelta la mano. Encarga la formación de un nuevo gobierno a un liberal, Segismundo Moret. Ahí hay un twist brutal en la biografía de Maura. El político que había construido su prestigio sobre la disciplina, la firmeza y la lealtad a la monarquía, descubre que, en el momento clave, la corona prefiere sacrificarlo a él antes que arriesgarse a cargar con su nombre. Su revolución desde arriba no solo se detiene, se estrella contra la pared del miedo. El hombre que soñó con salvar al sistema ve, con lucidez, que el sistema lo ha usado como pararrayos. Toda la electricidad de la rabia social, de la indignación internacional, de las tensiones internas, se descarga sobre su cabeza. El edificio sigue en pie, pero las grietas que él quiso reparar siguen ahí, y ahora llevan también su nombre. Cuando abandona la presidencia, no lo hace como un político más que se va vencido por el desgaste rutinario. Se va arrastrando un ruido de fondo. ¡Maura, no! Se va con el peso de leyes importantes, de reformas valiosas, sí, pero también con la marca de la Semana Trágica, de Ferrer Guardia, de los muertos en Barcelona. Y, como si el destino quisiera añadir un toque de ironía negra, en los años siguientes será blanco de amenazas, discursos inflamados e incluso otro intento de atentado. Pablo Iglesias, líder socialista, lo mencionará en el Congreso como alguien contra el cual, si vuelve al poder, sus amigos estarían dispuestos a llegar al atentado personal. Palabras gruesas que muestran hasta qué punto su figura se ha convertido en símbolo. En términos de logros, su gobierno largo deja huellas concretas. El Instituto Nacional de Previsión, reformas administrativas, leyes industriales, el plan naval, la reforma electoral, intentos de limitar el caciquismo. Pero, en términos de memoria emocional, para amplios sectores, deja una imagen diferente, la de un hombre que, frente al reloj de la historia, eligió la cirugía más dolorosa, y que, tal vez, no supo medir que el paciente ya estaba demasiado cansado de sufrir. Lo que nadie sabe todavía es que Maura no está acabado. Volverá a ser llamado al poder en gobiernos de concentración nacional, como especie de cirujano de emergencia, cuando el sistema esté otra vez al borde del colapso. Y al mismo tiempo, tendrá que convivir con la sombra alargada de su rival, Canalejas, que sí logrará llegar al poder liberal, pero cuyo destino personal será, a su vez, abrupto, violento, casi trágico. La carrera contra el tiempo, que ya parecía haber terminado con la caída de 1909, en realidad sigue. Solo que ahora el reloj no mide la esperanza de regenerar, sino el tiempo que le queda a la monarquía antes de enfrentarse a un siglo XX mucho más duro de lo que Alfonso XIII y Maura imaginaron aquella vez en que creyeron, juntos, que una revolución desde arriba podía cambiarlo todo. El hombre que un día hizo temblar a medio país con el grito «Maura, no», ya no manda. No firma decretos, no preside consejos de ministros, no tiene generales esperando en la antesala. Pero hay algo que sigue ahí.
como un metrónomo cruel. El tiempo. El tiempo de su vida, que se acorta. El tiempo de la monarquía, que se agrieta. El tiempo de España, que se acerca a una curva peligrosa de la historia, sin que él tenga ya las manos en el timón. Cuando Maura cae en 1909, muchos creen que es el final de su historia política real. Un expresidente más, condenado a discursos de sobremesa y a memorias que nadie leerá. Pero él se niega a asumir ese papel de estatua prematura. Se retira unos pasos, sí, pero no se va del escenario. Y, por primera vez en muchos años, tiene que hacer algo que le resulta casi extraño: mirar su propia vida desde fuera. Se refugia en su familia, en su casa de Madrid y en su retiro de Torrelodones. Lo vemos, canoso, con su barba blanca recortada, sentado en una butaca de mimbre, esa famosa foto donde apoya la cabeza en la mano y sonríe apenas. Parece un abuelo tranquilo, pero por dentro sigue siendo el mismo hombre que llevaba años pensando en leyes, en mapas, en plazos. Lee informes, sigue la prensa, recibe visitas de antiguos colaboradores, escucha quejas de jóvenes conservadores desencantados. Mientras tanto, la política no se detiene para que él descanse. Después de su caída, el turno le llega a quien había sido su sombra, su rival, su espejo invertido: José Canalejas. En 1910, Canalejas se convierte en presidente del Consejo de Ministros al frente de un gobierno liberal. Es, en la apariencia, el momento de la otra revolución desde arriba. El rival de Maura, el crítico de sus excesos, ahora tiene la oportunidad de demostrar que se podían hacer reformas profundas sin incendiar el país ni recurrir a la dureza que llevó a la Semana Trágica. Desde su sillón de observador, Maura sigue cada paso. Canalejas reforma el servicio militar para hacerlo más igualitario, intenta avanzar hacia la laicidad, se enfrenta a las órdenes religiosas, dialoga con nacionalistas catalanes. Es un programa valiente, quizá demasiado para el equilibrio frágil de la Restauración. Y, por debajo, la misma tensión. Caciques que resisten, iglesia que se defiende, ejército que observa con recelo. Y entonces, el twist brutal, casi teatral, que nadie había previsto. En 1912, en plena Puerta del Sol, un anarquista se acerca por detrás a Canalejas mientras mira el escaparate de una librería. Saca un revólver y le dispara a quemarropa. El presidente cae, la gente grita, el asesino es abatido casi de inmediato. En segundos, el gran rival de Maura, el hombre que representaba la esperanza de un regeneracionismo liberal, queda tendido en el suelo. Para Maura, la noticia llega como una bofetada del destino. No era su amigo, no era su aliado, pero sí era el único que había entendido, desde el otro lado del tablero, la urgencia de cambiar el sistema. Ese día, los dos proyectos que competían por salvar la monarquía, el conservador regeneracionista de Maura y el liberal audaz de Canalejas, quedan mutilados. Uno, fuera del poder, con la imagen manchada. El otro, asesinado en mitad de la calle. A partir de ahí, la política española entra en una especie de deriva. Gobiernos cortos, presidencias fugaces, soluciones cada vez más improvisadas. Maura, desde su semirretiro, empieza a convertirse en una figura rara. Ya no es el jefe absoluto, pero tampoco solo un recuerdo. Es una especie de reserva de autoridad, un viejo médico, al que todos saben que, en caso de crisis extrema, se puede llamar para una operación de emergencia. Y la crisis llega. Varias, de hecho. En 1914 estalla la Primera Guerra Mundial. España se declara neutral, pero la neutralidad no significa calma. Los negocios se disparan para algunos, la escasez golpea a otros, la inflación muerde salarios, la tensión social sube. No hay bombas extranjeras cayendo sobre Madrid, pero hay huelgas, conflictos, hambre. Mientras Europa sangra en las trincheras, España hierve por dentro. En 1917 el sistema casi se rompe. Ese año 3 fuerzas se mueven a la vez: las juntas de defensa de militares indignados por sus condiciones, una asamblea de parlamentarios en Barcelona que desafía el centralismo y una huelga general revolucionaria. Es como si el país entero, de militares a obreros,
dijera al mismo tiempo: así no podemos seguir. El reloj de la Restauración, ese mecanismo que giró durante décadas con el turnismo, está al borde de pararse. Y ahí es donde el nombre de Maura vuelve a sonar, no como recuerdo, sino como opción real. El rey Alfonso XIII, acorralado, mira alrededor y ve caos, fragmentación, líderes sin autoridad suficiente. Y piensa: cuando todo se desmorona, hay que llamar al que conoce la casa desde los cimientos. En 1918 se forma un gobierno de concentración nacional. Conservadores, liberales, varias figuras de peso se juntan en un gran gabinete para intentar salvar lo que queda del sistema. ¿Quién lo preside? Antonio Maura. Ha vuelto. Ya no es el Maura de 50 años que soñaba con una revolución desde arriba. Ahora tiene 65, el rostro surcado, el cuerpo más pesado, pero la mente igual de aguda. Acepta el encargo con una mezcla de deber y fatalismo. Sabe que el tiempo juega aún más en contra. Lo que en 1907 era una carrera para regenerar antes de que el país explotara, en 1918 es casi una misión de rescate de última hora. El gobierno de concentración es un monstruo complicado. Demasiadas corrientes, demasiados egos, demasiados intereses cruzados. Es como intentar remar con 20 personas que no se han puesto de acuerdo ni en la dirección. Maura, con su estilo severo, intenta imponer orden, coordinar políticas, calmar a un país agotado por la guerra ajena, por la crisis económica, por las tensiones regionales. Pero los márgenes son mínimos. Cada decisión se negocia, cada ley se diluye. A veces, parece que su papel es más el de un árbitro resignado que el de un cirujano decidido. Aún así, su figura da una cierta sensación de estabilidad. Muchos españoles, incluso los que lo detestan, sienten que al menos alguien con experiencia está al volante, aunque el carro haga ruido por todas partes. El gobierno dura poco. La concentración se resquebraja, las tensiones internas se imponen, y Maura vuelve a salir del poder. Tendrá todavía otras 2 breves oportunidades, en 1919 y en 1921, otra vez como recurso de emergencia, otra vez como primer ministro de paso. No son mandatos de grandes leyes ni de reformas profundas. Son, más bien, presidencias de contención, intentos de aguantar un edificio que ya no quiere sostenerse. Y, de fondo, el reloj que no deja de sonar. El viejo sueño de la revolución desde arriba está muerto. Lo que hay ahora es, como mucho, administrar el declive. La monarquía de Alfonso XIII sigue, pero cada vez más desconectada de la sociedad real. La corrupción, el caciquismo, la falta de auténtica representación política, todo eso que Maura quiso atacar en serio en 1907, sigue ahí, a veces maquillado, a veces más descarado. Él lo ve, lo sufre. En privado, en cartas, en conversaciones con allegados, insiste en que el régimen debe regenerarse de verdad, no solo fingir que lo hace. Pero ahora sus palabras tienen otro peso. Ya no son órdenes, son advertencias de un viejo que sabe que la tormenta viene, aunque no pueda detenerla. En 1921, otra tragedia golpea la autoestima nacional: el desastre de Anual, en Marruecos. Cientos, miles de soldados españoles mueren en una retirada caótica ante las fuerzas de Abd el-Krim. Es un trauma comparable, en humillación, al 98. Y, de nuevo, saca a flote todas las miserias del sistema: improvisación, corrupción en el suministro del ejército, irresponsabilidad de mandos, decisiones políticas opacas. La investigación del desastre amenaza con salpicar a gente muy cercana al rey. La palabra responsabilidad flota en el aire. Las cortes se agitan, la opinión pública se enciende. España huele, otra vez, a crisis terminal. En 1923, la cuerda se rompe de otro lado. No es una revolución obrera, ni una rebelión liberal, ni un alzamiento regional. Es un golpe militar. Miguel Primo de Rivera, capitán general de Cataluña, se subleva.
emite un manifiesto cargado de críticas a la vieja política y marcha a Madrid. Alfonso XIII acepta el hecho consumado. Nace una dictadura. ¿Y Maura? La escena, vista desde hoy, tiene algo de ironía negra. El hombre que llevaba décadas hablando de regeneración, de revoluciones desde arriba, ve cómo un militar se presenta como el regenerador, el que viene a limpiar el sistema, pero sin parlamento, sin partidos, sin debate. Una cirugía sin anestesia democrática. En los primeros momentos, Maura no se lanza a una oposición frontal. Tampoco aplaude con entusiasmo. Observa, escucha, sopesa. Como muchos de su generación, experimenta una mezcla de esperanza y miedo. Esperanza de que, quizás, el golpe de Primo de Rivera acabe con el caciquismo y la podredumbre que los políticos civiles no supieron erradicar. Miedo de que la dictadura dinamite completamente cualquier posibilidad de monarquía constitucional y acerque, aún más, el abismo. No se integra al régimen como colaborador entusiasta, pero tampoco se convierte en su símbolo de resistencia. A esas alturas, su edad y su salud ya no le permiten batallas épicas. La dictadura, de hecho, usa parte del lenguaje que él había empleado: regeneración, limpieza, fin de la vieja política. Pero lo hace para justificar la suspensión de la vida parlamentaria, justo lo contrario de lo que Maura, al menos en teoría, defendía. Desde su casa de Torrelodones, se transforma en una figura casi crepuscular. Lo visitan viejos leales, jóvenes inquietos, periodistas. Algunos le piden que lidere una oposición moral al régimen, que sea la voz del otro regeneracionismo, el que cree en la ley y no en la espada. Él escucha, aconseja, reflexiona, pero no se lanza. Sabe que el tiempo no solo le falta a España, le falta a él mismo. En esos años finales, la imagen pública de Maura es contradictoria. Para unos, sigue siendo el político más serio que tuvo la Restauración, el hombre que sí intentó cambiar algo a fondo. Para otros, nunca se borrará la sombra de Barcelona ardiendo en 1909 y de Ferrer Guardia fusilado. Para algunos monárquicos es un referente, para otros, alguien que incomoda porque les recuerda todo lo que no hicieron cuando tuvieron tiempo. Y el reloj, fiel, no se detiene. El 13 de diciembre de 1925, Antonio Maura muere en Torrelodones. Tiene 72 años. El corazón, ese músculo que aguantó décadas de tensiones, discursos, polémicas, ya no da más. Sus restos son trasladados a Madrid. En las fotos, se ve el féretro rodeado de autoridades, familiares, viejos colaboradores, curiosos. Hay respeto, hay solemnidad. Y, quizá en la mente de más de uno, una pregunta muda. ¿Y si le hubiéramos hecho caso a tiempo? Cuando se apaga la voz del narrador en ese funeral, España sigue viva, pero herida. Quedan apenas 6 años para que la dictadura de Primo de Rivera caiga, para que la monarquía de Alfonso XIII se desplome y para que se proclame la Segunda República. Maura no verá nada de eso. Muere en el borde del precipicio, pero antes del salto. Su legado es incómodo. No cabe en la etiqueta fácil de héroe o villano. Fue el hijo de un curtidor que llegó a ser 5 veces presidente del gobierno, el liberal que se volvió conservador para hacer reformas, el regeneracionista que terminó asociado a una de las represiones más duras de la historia de la Restauración, el defensor de la monarquía que advirtió una y otra vez que sin cambios de fondo la corona se perdería, y que vio, impotente desde el más allá, cómo esa profecía se cumplía pocos años después. En términos concretos, deja instituciones que sobrevivirán décadas. El germen de la seguridad social con el Instituto Nacional de Previsión. Reformas administrativas que profesionalizan un poco más el Estado. La idea, todavía hoy vigente, de que la política no puede ser puro clientelismo si quiere durar. Deja también una frase que, aunque no haya sido suya en esos términos exactos, resume su visión. Gobernar es repartir dolor. No hay cambio profundo sin costos, sin sacrificios, sin enemigos. Pero al mismo tiempo, deja una advertencia silenciosa para cualquier líder que crea que puede salvar un país
solo con disciplina y mano dura. Si no se escucha el rumor de la calle, si no se entiende la rabia de los de abajo, esa revolución desde arriba puede convertirse en su propia condena. Y respecto a su gran rival, Canalejas, el destino quiso que ninguno de los dos ganara de verdad la carrera. Uno, Maura, fue devorado por la calle y por las contradicciones de su proyecto. El otro, Canalejas, fue abatido por una bala solitaria antes de consolidar el suyo. La restauración que ambos quisieron salvar terminó, de todos modos, derrumbándose. Pero la pregunta que dejan flotando es poderosa. ¿Qué habría pasado si el país les hubiera dado más tiempo? ¿Si el reloj de la historia hubiese corrido un poco más despacio? Quizá esa sea la clave para entender a Antonio Maura en tu video. No tanto como un santo ni como un villano, sino como el protagonista trágico de una cuenta regresiva. Un hombre que quiso adelantarse a la explosión y acabó siendo, al mismo tiempo, el que encendió ciertas mechas y el que trató desesperadamente de apagarlas. Un político que vivió sabiendo que el tiempo se le venía encima, a él, a su rey, a su país, y que aún así se lanzó una y otra vez a la batalla, aunque cada regreso al poder fuera menos un triunfo y más un intento desesperado de ganar unos minutos más para una monarquía que ya no sabía escucharlo.